gracias. Ya estamos de vuelta conversando la ciudad, conversando nuestra región, conversando de los problemas que son nuestros, de los que vivimos y gozamos de este espacio territorial desértico. Emil, ¿el desierto representa algo en este tema? En el fondo es un gran desafío. Nosotros vivimos en el desierto más árido del mundo y aquí hay que inventarlo todo, hasta la sombra. O sea, todo lo tenemos que hacer. Si queremos plantar un árbol, tenemos que inventar la tierra, tenemos que inventar todo. Entonces, en realidad, hacer ciudad es complejo, no es fácil. Ahora, yo he visto en el municipio preocupación por establecer ciertos espacios comunitarios que sean puntos de encuentro y recreación para la comunidad, lo que encuentro maravilloso. ¿Cuál es tu opinión sobre ese desafío o esa oferta de la ciudad? ¿Es suficiente? ¿Es insuficiente? Yo creo que hay que entender cuál es el objetivo del espacio público. Y el espacio público es un lugar de encuentro, que nosotros nos conocemos, que podamos poder conversar. Yo no creo, ¿cierto?, en el espacio público segregado, no creo en la plaza del Bicentenario. Yo creo, ¿cierto?, un lugar que... Explica mejor eso, a ver. O sea, ¿por qué? El ideal que, por ejemplo, esto de instalar cierto equipamiento por juntas vecinales, el ideal que habría sido distinto si yo todas estas canchas de fútbol las concentro en un solo lugar y todos los que jugamos fútbol los conocemos. O sea, no significa, ¿cierto?, que cada persona tenga un equipamiento. El ideal y eso significa o sea, yo, por ejemplo, veo el espacio público del borde costero, no un espacio público comunal. O sea, el ideal que ahí se disperse todos los lugares de los elementos de recreación. Y la gente que le gusta, ¿cierto?, el tenis, se conozcan. Desde el punto de vista de la oferta, ¿hay indicadores para medir eso? ¿La ciudad está bien con esos espacios? Bueno, yo creo que hay cosas como, por ejemplo, el alcoholismo, la droga, todo esto, ¿cierto?, realmente eso por la falta de espacios públicos. O sea, el hecho, ¿cierto?, el individualismo que existe. El individualismo, uno rompe el individualismo cuando conversamos, cuando nos conocemos, cuando nos hacemos más humanos. O sea, la ciudad nos hace humanos en el espacio público y eso es trascendente. Una de las críticas que se le hace más al automóvil es porque el automóvil ha roto ese espacio público. O sea, el ideal que vuelvan a ver las ciudades, que circulemos caminando, que andemos en bicicleta. Me gustaría preguntarte una precisión. A mí me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en distintos lugares del mundo, yo he visto esta plaza. Nosotros tenemos plaza y pensamos en la plaza, el espacio está ahí, pero yo he visto lugares donde a la gente le enseñan que ese es su plaza, es su espacio público, es de su propiedad, es de la propiedad de los vecinos, sienta lo suyo, sienta lo propio, cuídelo. Es un valor del concepto de lo público superlativo. Yo siento que en el caso nuestro es siempre miradito ameno, opacado. Claro, yo creo que nosotros no tenemos conciencia, ¿cierto?, que el espacio público es lo más trascendente de la ciudad. O sea, nosotros siempre pensamos que lo más importante es la casa y después el espacio público. En realidad, uno ve, por ejemplo, los países europeos, ¿cierto?, que el espacio público tiene más importancia que la vivienda. O sea, toda la actividad, todo el tema en el espacio público. Uno de los temas es que la gran falencia de nuestra ciudad es el espacio público. Piensa que, ¿cuál es el lugar de encuentro de nosotros los antofagastinos? ¿Dónde te encuentro, Carlos? En el supermercado. Pero nunca nos encontramos paseando por el borde costero. Bueno, por el tema de institucionalidad no nos podemos tomar un café, un restaurante, no existe esa posibilidad. Pero debería existir, ¿cierto?, que nosotros nos paseáramos y nos encontráramos en el lugar. Pero en Antofagasta lograr el encuentro es muy difícil. A ver, déjame ir precisando para entender bien lo que tú me estás diciendo. Lo que me estás diciendo... Primero, el concepto de espacio público es lo más importante y es en torno a lo que se articula la ciudad y la vida de los ciudadanos. ¿Ya? Eso me queda claro. Pero tú agregas un segundo comentario, que es una crítica a la forma en que se gestiona el borde costero. Te pregunto cómo te gustaría verlo, porque desprendo de que tú dices, yo quisiera ir a tomarme un café o a comer algo al restaurante en el borde costero. Eso significa
privatizarlo y no dejar a la gente, o significa mezclar ambas cosas y hacerlo con inteligencia? ¿Cómo lo estás viendo tú? Yo creo que en primer lugar es un espacio público muy frágil, ¿cierto? Y no se lo podemos dejar esto al mercado, que haga cualquier cosa. Eso tiene que haber una tuición, ¿cierto?, de varios ministerios, Ministerio de Vivienda, Obras Públicas, ¿cierto?, la comunidad entera, de poder calificar los tipos de proyectos que se hagan ahí. Y la otra cosa, ¿cierto?, es que el ideal que esta forma lineal que tiene Antofagasta es muy fácil que segregue. Es muy fácil que sea solamente la gente que vive en Jardín del Sur, que la gente no, o sea, que el espacio público que sea comunal, que sea para todos. Entonces, el ideal es que hay una zona del espacio público que se desarrolle, ¿cierto?, el tema, por decirte algo, oye, un centro de tenis, oye, un teatro. Bicicleta. Bicicleta. Bueno, la bicicleta, el ideal es que este espacio, ¿cierto?, como un espacio largo, haya un tipo de transporte intermodal, que ande el tranvía, que es una cuestión lenta, que se pueda estacionar. En el lado norte hay una ciclovía, pero en el lado sur no hay cómo andar en bicicleta. Claro, en el fondo la ciclovía, las vías, no tienen que ser una cosa recreativa, tienen que ser una forma de transportar, una forma natural. O sea, y de tener vida sana también. Vida sana, o sea, en el fondo la característica es que caminemos. Quiero hacerte una pregunta porque tú 2 veces ya has tocado el punto. Ya precisamos el concepto de espacio público, lo dejaste clarito. Pero 2 veces has insistido en la segregación. ¿Para ti esta ciudad es segregadora? La ciudad, uno de los inconvenientes más graves es nuestra forma, que tiende de forma muy natural a segregarse. Para el sur los que tienen más, para el norte los que tienen menos. ¿Eso? Claro, entonces uno empieza a ver, claro, exactamente. Para la orilla los que tienen un poco más, para arriba los que... Claro. Arriba de la línea. Claro. ¿De eso estás hablando? De eso estamos hablando. Es una ciudad, ¿cierto?, muy segregada. Y es segregada por gran parte por la forma. Entonces, la única forma de lograr el vínculo es lograr desarrollar espacios públicos de encuentro democrático. Democrático, pero cierto que sea a nivel comunal, que este espacio que recorre, porque lo hermoso de nuestra ciudad, que el borde costero nos recorre en su totalidad, pero que este espacio nos sirva a todos. Todo, o sea, ¿la tendencia que tú ves en la ciudad es a ese propósito o tú crees que están surgiendo barrios? Porque yo lo que estoy viendo pareciera, te pregunto a ti, pero yo tengo la impresión de que está segregándose cada día más, están surgiendo barrios cerrados, aislados, con redes estructurantes internas y una sola salida. Es una cosa extraña. Bueno, yo creo que es un tema también de seguridad, qué sé yo, pero lo importante, ¿cierto?, es que el espacio público tiene ese rol de unirnos, de conocernos. Entonces, el ideal que no hagamos zonas especializadas para cada sector en el borde costero, sino hagamos un espacio público para toda la ciudad. Ahora, y donde esté todo el equipamiento distributivo y todo el equipamiento recreativo se distribuye en el borde costero. Se ha ido avanzando en eso. Tenemos un borde costero medianamente estructurado hacia el norte, tenemos otro borde costero que se está consolidando en el centro, con las obras que se ven ahí, y hacia el lado sur no tenemos prácticamente nada. ¿Cómo lo visualizas tú? Cuando yo te preguntaba, ¿cómo ves ese restaurante que tú estás pensando o ese café que podés... ¿Qué rol juega ahí? ¿Es solamente privatizar y haga negocio? ¿Es decirle usted es responsable del sector? Mira, yo me imagino, como es un espacio público, ¿cómo se llama? Como espacio público frágil, es muy fácil que quede la escoba, se destruya eso, ¿cierto? Tiene que estar muy protegido. Y protegido, ¿cierto?, con una cantidad de protagonistas importantes de la ciudad, como son los ministerios, el municipio, el sector privado, que se discute y se conversa esos temas. El ideal que el espacio público, que es un espacio, no pierda el concepto de recorrido. Yo me imagino como arquitecto, ¿cierto?, que estas obras sean, por ejemplo, hacer un edificio o lo que sea, un teatro, y que también a lo mejor el techo sea parte del recorrido del paseo. O sea, que se mimetice la arquitectura y el paseo juntos. No sé si me puedo entender. O sea, uno ve, ¿cierto?, que sea una arquitectura, ¿cierto?, de borde costero. O sea, que sea parte o sea, y en el fondo que todo Antofagasta se vuelque al borde costero.
¿Tú crees que en la ciudad de Antofagasta hay realmente planificación urbana? No, yo creo que en la ciudad de Antofagasta no hay planificación urbana. ¿Tú crees que No es adecuado el uso que se hace del plano regulador urbano que define ciertos usos de suelo? Mira, yo creo que hay cosas que son extrañas en la ciudad. O sea, yo no quiero ser mal pensado, pero hay una falta de coherencia muy grande. O sea, dame un ejemplo. Por ejemplo, en estos momentos todos estamos claros que en el corto plazo se va a instalar en el sector industrial que está en el medio de la ciudad el hospital. El hospital, sí. Bueno, pero la autoridad comunal, por suerte no salió reelegida, ¿cierto? No ha hecho nada para que eso se dé las condiciones de sacar las ambulancias de ahí va a ser... No solamente las ambulancias, tú ves que hay una maestranza, o sea, todo eso, todas esas cosas, ¿cierto?, con el hospital es incompatible. O sea, eso, ¿cierto?, tiene que volverse, eso debería haber sido un lugar de densificación. Ahí nosotros tenemos 2 vías estructurantes en ese lugar, ¿cierto?, que son, como se llama, Pedro Aguirre Cerda, la Costanera. Tenemos lotes de 5.000 metros, tenemos agua industrial que podemos hacer áreas verdes en el desierto Mario del Mundo, un lujo asiático. O sea, hay una cantidad de condiciones, está instalado, ¿cierto? Se va a instalar el hospital. Hay posibilidades de hacer una macro zona verde. Imagínate que la última macro zona verde fue en la Avenida Brasil, más de 100 años. O sea, te hago una pregunta ahí desde el punto de vista paisajístico. Yo me rebelé, por ejemplo, y en mi casa yo tengo un jardín árido. O sea, yo tengo cactus, tengo plantas propias del desierto y las voy adaptando. Yo echo de menos eso. Cuando uno va a zonas áridas, por ejemplo, cuando uno va a Arizona. Yo estuve en la ocasión de recorrer Phoenix, Arizona, y miraba los jardines y eran una delicia de compromiso paisajístico con el desierto. Bueno, yo creo que tenemos que ser respetuosos con el paisaje, pero también nosotros necesitamos ciertas áreas verdes. O sea, necesitamos ciertas áreas verdes que nos cojan, que nos hagan, ¿cierto?, un lugar habitable. O sea, necesitamos la sombra del árbol. O sea, cuando uno no se puede explicar que nosotros botamos casi 900 litros por segundo al mar, ¿cierto?, y que todo el mundo, ¿cierto?, lo que se habla, que esa agua, ¿cierto?, es agua servida. ¿Por qué no las aprovechamos para regar plantas? Para regar las plantas, ¿cierto? Y esa 900 litros por segundo es mucha agua. Ya, porque hay que aprovechar el tiempo del arquitecto aquí, yo tengo que estrujarlo. La red vial estructurante ya no urbana, sino que de conectividad con otros centros urbanos, me refiero a las rutas. ¿Cómo ves tú esa problemática partiendo desde el sur, por ejemplo, los 2 accesos que hay en el sur, uno consolidado, el otro que hoy día se usa un poco por la emergencia, y así vamos hacia el norte? Bueno, yo creo que en el fondo esto de plantearse las cosas con objetivo, ¿cierto?, esto es lo que está haciendo el Ministerio de Transporte, va a dar una solución al tema de evaluación de los suelos. Nuestros caminos, aunque parezca paradójico, para el Estado chileno no son rentables, porque los caminos en Chile se miden por flujo. Un camión de catos de cobre para el Estado chileno vale igual que un camión de fruta, ¿cierto? Y si tú sacas el valor de un camión de catos de cobre y un camión de fruta, ¿cierto?, oye, son como 70 camiones de fruta para un camión de catos de cobre. Pero para el Estado chileno nuestros caminos no son rentables. Entonces hay cosas de ese tipo, ¿cierto? Tú estás hablando para justificar la evaluar, claro. Nosotros, ¿por qué tenemos los caminos más malos de Chile? Y tenemos los caminos más malos porque la forma de evaluar los caminos en Chile es completamente estúpida. Estúpida, ¿cierto? Se miden por flujo, no por la riqueza que generan. O sea, en el fondo, ir a una camioneta, ¿cierto?, que vaya a una mina, para el Estado chileno es igual que tú vayas a pasar el fin de semana a Viña. Y la verdad es que una camioneta que va a una mina genera riqueza. Genera riqueza. Entonces es distinta riqueza. Y eso no se evalúa. Y eso, ¿cierto?, va en contra, ¿cierto?, contra la posibilidad de desarrollo. 2 temas que quiero que tratemos antes de que se nos vaya a acabar el tiempo. Uno,
El crecimiento de la ciudad. A mí me tiene preocupado porque Antofagasta está creciendo inorgánicamente, disfuncionalmente, casi se está transformando en una cosa que ya parece cáncer. Claro, mira, yo creo que todo el mundo sabe, ¿cierto?, que el colapso, la congestión se va a provocar y ya se está provocando. Uno ve que ya el automóvil en el centro ya es inoperante, uno no puede bajar por la calle Baquedano, ¿cierto? Se demora media hora, 20 minutos, 15 minutos bajando eso. Y la verdad es que eso significa que nosotros, ¿cierto?, no podemos seguir generando una ciudad cada vez creciendo hacia los extremos. Tenemos que crecer hacia adentro, ¿cierto? Y la mejor forma de crecer es la renovación urbana. Crecer hacia adentro, a ver si... Porque para los consejeros regionales, para la gente del MIMBU, ¿verdad?, para los concejales, de lo que estamos hablando es de densificar. O sea, subir. No tener casas chicas, sino que... porque yo veo que nosotros estamos haciendo una cosa muy extraña. Sí. Estamos construyendo puras casitas de este porte. Exactamente. Derrochando. Derrochando. Lo más encima con una crisis energética. O sea, cada vez esa gente que vive en el extremo, en el sector de la Portada, cada vez se va a empobrecer más. Porque cada vez que vaya, ¿cierto?, cada vez la energía va a ser más caro, cada vez el combustible va a ser más caro, cada vez no va a poder, ¿cierto?, su hijo participar en un acto de la universidad porque va a llegar a la cual no va a tener la posibilidad de ataque. O sea, eso no es vida. Eso, ¿cierto?, la ciudad en estos momentos tiene que ser una ciudad compacta, una ciudad en que el equipamiento, la cercanía, el ideal que uno pueda funcionar caminando. Pero el plano regulador urbano además incentiva. Es para acotar el crecimiento y aquí parece que es para desordenar el crecimiento. Los planos reguladores en estos momentos tienen una política que al mercado hay que dejarlo hacer. Permisividad total. Permisividad total. Y la verdad espero, ¿cierto?, que cuando uno ve lo que conversaba yo recién, que hay vestigios de esto revertirlo, porque esto ya en el fondo atenta contra la misma sustentabilidad de la ciudad. La ciudad ya no es sustentable con esa teoría, ¿cierto? La economía no da solución a todo, hay que regularla. Ahora esto de que los camiones entren al centro de la ciudad, ¿eso es razonable o no? Mira, hay un tema que es bien importante. Uno de los temas que tenemos en Antofagasta es que las ciudades del norte están muy alejadas, entonces los camiones de otras ciudades tienen que pasar. Cuando uno le echa la culpa uno siempre, yo al principio yo era uno de ellos, le echaba la culpa a que todos los camiones que pasaban por la costanera eran originados del puerto. Y tú te acuerdas que en un momento, ¿cierto?, se pensó que el puerto desaparecía, ¿cierto?, todo se concentraba. Y conversando con el gerente del puerto, él me dice, oye, le dije yo, ¿hasta cuándo acá hay tanta congestión? ¿Por qué no se concentran y entran todo en el tren, no entrar en camiones? Entonces me dijo, mira Emil, bajemos y empezamos a contabilizar 12 camiones. 12 camiones que pasaron por el puerto, solamente uno entró al puerto. La mayor parte de los camiones entra de las ciudades, de otras ciudades que vienen de Iquique. ¿Y van para otras ciudades? Entonces uno ve de repente más encima que nosotros las ciudades del norte no producen nada, se abastecen 100% de Santiago y después regresan vacíos. Entonces eso, ¿cierto?, tenemos que darle solución. Lo mismo, ¿cierto?, que en estos momentos uno ve que también por no entender el tema ciudad, porque no se planifica el tema logístico, uno ve que estamos llenos de bodegas esta ciudad. Entonces, las bodegas tienen que comenzar en otro lugar. No puede ser, ¿cierto?, que en una ciudad lineal, que tenemos tan pocas vías que nos recorren, estén recorriendo camiones. Los camiones en general, llegar a un punto y de ahí distribuirse. Emil, yo voy a dar mi opinión. Yo tengo la impresión de que la ciudad ha ido creciendo un poco inorgánicamente. Sí. Estamos en la zona, no estamos en cualquier zona del país, estamos en la zona de más alto desarrollo. Estamos en la zona que es lumbrera en Chile y nos merecemos planificación, no improvisar, porque el crecimiento nos va a pasar por encima y ya tú lo defines. Una persona que viene a trabajar desde el sector norte al sector sur se demora 1 hora y media por lo menos, y eso es inhumano. 1 hora y media de venida, 1 hora y media de ida es francamente inhumano. Necesitamos planificación, necesitamos ordenamiento urbano. Y con objetivos claros, o sea, entender, ¿cierto?, que la planificación no puede ser por extensión. O sea, en estos momentos tenemos que densificar, tenemos que diseñar, ¿cierto?, con el factor cercanía, que las cosas queden cerca. Aquí tenemos un centro que tiene las mejores características. No puede ser, ¿cierto? Yo me alegro mucho que la señora Hernando no haya sido alcaldesa, porque era la única alcalde del mundo que auspiciaba a los vendedores ambulantes. O
sea, ¿cómo quitarle a toda una ciudadanía un espacio público e instalarlo? ¿Cómo no hacer nada, ¿cierto?, por el barrio rojo? El barrio rojo en estos momentos, el barrio rojo, ya el centro se convirtió ya en total en barrio rojo. Yo me acuerdo hace ya unos 6 años, cuando les dije a la ciudad, viene el barrio rojo, si no lo regulamos, se va a regular solo y se va a instalar en toda la ciudad. Me criticaron, me trataron de lo peor, me dijeron que estaba haciendo alarma pública. Hoy día el centro a la medianoche es un verdadero prostíbulo. Es todo total. Es un verdadero prostíbulo. Total. ¿Dónde están? ¿Dónde están esos descriteriados que en su momento no hicieron las cosas que tenían que hacer? Igual estos juegos, oye, estos lugares de juegos, o sea, están todos los colegios ahí y llenos de juegos, estos casinos. ¿Estamos a tiempo para hacer una ciudad que sea más grata, más agradable de vivir? Estamos a tiempo, siempre vamos a estar a tiempo. ¿Y se está haciendo en tu opinión? Yo creo que en estos momentos, ¿cierto?, hay cosas. Oye, la nueva elección de alcaldesa, yo creo que es una, el tema de tratar de superponer el tema de movilidad y el transporte del Ministerio de Transporte, esta iniciativa del sector privado y el sector público, creo que también es importante. La otra explícalo un poquito. Creo cierta iniciativa de los actores, de los protagonistas del sector privado. En Antofagasta se organiza con el sector público y están planificando la ciudad, pero la ciudad en el largo plazo, ¿cierto? Y con una mirada que esta ciudad se sustente en el tiempo. No sea cierto que se acabe el cobre o se acabe esto y no tenga otra posibilidad. Eso es trascendente y la idea es tratar que se integre la más cantidad de personas, ¿cierto?, a este tema, ¿cierto? No solamente el sector público y el sector privado, sino los protagonistas del sector privado, sino toda la comunidad. Cuando usted quiere ver una dolencia de salud, usted va al médico, ¿verdad? Cuando usted quiere saber qué pasa con la ciudad, tiene que ir donde un experto, que es el arquitecto o el urbanista, según sea el tema que usted quiera tratar. Hoy día hemos conversado con Emil Ugarte Cirombale, antofagastino, un hombre criado, formado en la Universidad de Chile, regresado y que ha hecho un inmenso aporte. Hay muchas obras. ¿Cuáles son las obras que te dejan más contento? Bueno, yo creo que lo más importante fue en el tiempo, ¿cierto?, que había una crisis muy grande y aprovechamos la mano de obra y sí, empezamos a tratar de cambiar el borde costero. El borde costero. Claro, todas las obras ¿cierto?, que se hizo el borde costero. Fuimos los primeros en abrir el borde costero. El espacio comunitario. Claro. La ciudad está creciendo, la región está creciendo, necesitamos inteligencia, necesitamos planificación, no dejar a la improvisación. Señora y señor, usted tiene un rol muy relevante. La autoridad tiene que ser fiscalizada. ¿La fiscaliza quién? Usted, el ciudadano. Aquí no podemos encogernos de hombros ni dar explicaciones tontas. Tampoco podemos solamente cobrar la factura en los días de elecciones. Hay que opinar, hay que emitir juicios. Para eso es esta conversando la región, conversando la ciudad, conversando sobre los problemas que a usted y a nosotros nos afectan todos los días. Muchas gracias por su sintonía y Emil, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por poder conversar estos temas tan interesantes. Encantado, hasta pronto.